El impacto de las palabras. A mí me ha edificado muchísimo, muchísimo. Y no sé si lo dije ya al aire o lo dije a alguien, pero me está volviendo a ocurrir. Y antes era que predicaban y sucedía lo que predicaban. Y luego cuando el Señor me empezó a dar la profecía, lo que decía se cumplía inmediatamente. Había cesado y con estas enseñanzas estoy predicando, estoy ya estudiando el mensaje, ya está sucediendo lo que estoy predicando o de lo que estoy hablando. El impacto de las palabras no es otra cosa que hay que tener cuidado con lo que se dice. Cuando se queja uno, tanto quejarse de la vida, de lo que le tocó, ay, lo que me tocó es que me tocó esta vida. Voy a hablar de mantener la palabra. Mantener la palabra, mantenga su palabra. Uno de los pecados de la boca. Es que son pecados de la boca, sí. El mal hablar es pecado. Lo contrario de bien decir es mal decir. Y deberíamos decir es bien decir. Bien decir. Porque con la boca pecamos. Y uno de los pecados de la boca, de los que Dios me ha dado convicción, era el de decirle a las personas que yo haría algo y después no lo hacía. Sí, lo voy a hacer y no lo hacía. Eso es carecer de integridad. Y nos resulta fácil hablar. Sí, yo voy a ir por allá un día. Sí, yo voy a ir. Sí. ¿Y cuándo va a ir? Sí, yo voy a ir. Cuando carecemos de integridad nos resulta fácil hablar, comprometernos. Pero si no tenemos ganas de actuar en consecuencia, entonces no lo hacemos. Usted tiene que tener ganas de hacer lo que dice. Y Dios siempre mantiene su palabra. Por eso es el ejemplo del Señor, que Él mantiene su palabra. Y Él espera que mantengamos la nuestra. Es que el Señor cree que somos un reflejo de Él. Entonces, que si Él cumple lo que dice, lo que promete, que nosotros también cumplamos lo que decimos. Y eso significa que tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos a las personas, que les decimos que haremos. Esa es otra tarea en la cual tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Calcule el costo de todo antes de comprometerse verbalmente a hacerlo. Piense en lo que será necesario, cuánto tiempo llevará, lo que ya tiene en su vida, y si añadir otra cosa le causará estrés. Dice Proverbios 31, versículo 16, acompáñenme por favor. Proverbios 31 habla de la mujer ¿qué? Virtuosa. La mujer virtuosa, la mujer hacendosa, la mujer perfecta, la mujer más 10. Y en el versículo 16 dice que la mujer virtuosa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, calcula el valor de un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Dice, de empleada de servicio a próspera empresaria. Y la señora es una señora humilde, se le ve. En Perú. Bien así, peruanita de pómulo salido. Y me interesó y vi el video. Y relata cómo se volvió. Dice que empezó vendiendo licor de contrabando. Pero le preguntaban, ¿pero cómo hizo usted tanta plata? Eso tiene una cantidad de propiedades. Tiene 3 hoteles, 4 balnearios, estaciones de gasolina. Y cuando el empleado de una estación no va a trabajar, ella va y trabaja. Y le preguntaron que cuál era su secreto y ella dijo esto: yo calculé el valor del tiempo y cuando empecé a invertir
yo no he cesado de trabajar un minuto. Cada minuto es trabajo, dice. Y si yo trabajo, ese minuto me vale. Y por eso cuando no me viene un empleado, yo salgo a atenderle a él. O sea, ella atendiendo los carros, metiéndole la gasolina. Con las ganancias de su primer trabajo, plantó el viñedo, plantó en una gas station, en una bomba de gasolina. Y así fue prosperando. Y vale muchísimo. El gobierno la está investigando porque no creen que sea limpio todo lo que ha hecho. Y dicen, que me investiguen, eso es todo limpio. Es solo trabajo. Es que si todos trabajáramos así, dice. Y aquí en Proverbios 31:16 dice eso. La mujer sabia no solo quiere evitar el estrés, sino que también quiere mantener su integridad. Y por eso piensa seriamente en las cosas antes de decir que las hará. Nos ahorraríamos muchos problemas a nosotros mismos en la vida si hiciéramos eso. Si habláramos menos y actuáramos más. Uno de los mayores problemas que encontramos en la actualidad es tratar con personas que no hacen lo que dicen que harán. Hay gente que le promete a usted o se compromete y no cumple. Eso sucede mucho en construcción, ¿saben? Yo creía que eso era solo en mi país. No, aquí también. En la construcción de casas, remodeling, como lo llamen. Es totalmente ridículo con cuánta frecuencia se tiene una cita con un reparador o contratista y después esa persona no aparece. Pero ni siquiera llaman para decir que no van a llegar. Uno como persona organiza su tiempo, su horario según la cita y se asegura uno de estar en la casa, en el lugar para atender a la persona, pero la persona ignora por completo su compromiso. Ya es lo bastante malo que cualquiera se comporte de ese modo, pero cuando lo hace un cristiano, para mí es doblemente malo. Recientemente me preguntaron qué había sido para mí lo más desafiante en el trabajo con otras personas para lograr metas mayores. Hay gente que no me quiere, no me valora ni me aprecia, pero hay gente que sí me valora y me aprecia y me lo hace saber. Hay gente que me dice, yo la admiro, yo a usted la admiro. Yo ya había, así estos términos colombianos, yo ya había botado la toalla. Yo a usted la admiro, usted sigue ahí. Me dice, yo no volteé a mirar y uno espera que tenga, mejor dicho, 500 personas en ese ministerio. ¿Cómo lo hace? Pero es que hay suficiente en el mundo ya. Hay demasiadas personas que sencillamente no hacen lo que dicen que harán. Y yo no tengo tiempo para ese tipo de conducta en este momento de mi vida. Solamente quiero trabajar con personas que tengan integridad y estén comprometidas a hacer lo que dicen que harán. Habrá momentos en que descubramos que no podemos incluir una obligación, pero al menos necesitamos ponernos en contacto con la persona a decir una de dos cosas. Escuchen, apréndanlo. No debería haberte dicho nunca que haría eso. O hablé de forma emocional y ahora veo que no puedo cumplir. Esas son dos respuestas. No debería haberte dicho nunca que haría eso. Lo lamento. Hablé de forma emocional y ahora veo que no puedo cumplirle. Y es lo que yo digo a la gente. ¿Qué tal yo diciéndole al Señor, Señor, me comprometí y ahora no le puedo cumplir? No, Señor, si yo le dije que sí, ¿qué hago? Porque yo me comprometí fue con Él. Cuando el Señor lo llama a uno, uno se compromete es con Él. Y yo les he contado, mis testimonios lo saben las personas que llevan años conmigo, que yo al principio me comprometí con el hombre. Yo me comprometí con el pastor, porque el pastor era mi Dios, mi idolito. Hasta que el Señor me dijo, uy, yo la viol. ¿Usted? No. Usted ama más a su pastor que a mí. ¿Y qué dice el mandamiento? Que amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, sobre todo y sobre todos. Y entonces ahí fue cuando me comprometí con él. No, Señor, yo me comprometí con él. ¿Qué tal?
Ah, ¿es conmigo? Y entonces, yo no podría decirle al Señor, ay Señor, qué pena, es que ese día estaba como tan emocional, pero no, qué pena, no le puedo cumplir. Por eso hay gente que me dice, yo le admiro a usted, no me admire. ¿Qué hice con el Señor? Yo hice, el compromiso fue con Él. Tengo que cumplirle. Hay gente que debería, aunque sea, explicar lo que ha sucedido para evitar que cumpla con su palabra. No le cumplí en ese momento, discúlpeme, libéreme del compromiso. Así, no le puedo cumplir, libéreme del compromiso. Pero hay gente que no lo hace. Y en cualquier momento en que no mantengamos nuestra palabra, eso tiene un gran peso en nuestra conciencia. Entonces vamos a tener una conciencia culpable. Puede que hayamos llegado a ser buenos en ignorarlo. Que hay gente que se vuelve experta en ignorar esas faltas. O quizá haya muchas cosas que nos hacen sentir culpables y no podemos distinguir exactamente cuál es la fuente de ese sentimiento. Pero una conciencia culpable evita que tengamos confianza delante de Dios. El rey David era un hombre que parecía tener una gran confianza en su relación con Dios. Y con frecuencia hablaba de su integridad. Escuchen lo que le decía David al Señor. Protege mi vida, rescátame, no permitas que sea avergonzado, porque en ti busco refugio. Sean mi protección la integridad y la rectitud, porque en ti he puesto mi esperanza. ¿Estás seguro? Él estaba seguro de lo que él hacía y de con quién hablaba. Hazme justicia, Señor, pues he llevado una vida intachable. ¡Wow! Escuche cómo cerraba ese versículo. Capítulo 26, Salmo, versículo 1. En el Señor confío sin titubear. Observe que David esperaba con valentía que Dios le librase de sus enemigos, mencionando que él caminaba en integridad y rectitud. O sea, yo le he cumplido, Señor, usted cúmplame a mí. Sabemos que no nos ganamos la ayuda de Dios mediante nuestra propia justicia y que Él con frecuencia ayuda a quienes no lo merecen. Sí, a veces le he peleado tanto al Señor por eso. ¿Cómo así, Señor? Y fue cuando el Señor me dijo, recuerdo tanto ese día, no lo olvidaremos, no. Es que el sol sale para buenos y malos, me dijo el Señor. Ay, 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 ay. Dijo, el sol, si yo no quiero que salga, no salga. Pero el sol sale para buenos y para malos. Así le duele a usted. Pero ¿por qué ese sí y a mí no? ¿Y por qué ese? Y se me quitó ese estar diciéndole, ¿y por qué a él sí y a mí no? ¿Y por qué a ella sí y a mí no? Hasta que el Señor me dijo, ya, basta. El sol sale para ella y para usted, y sale para el bueno y para el malo. Pero David era un hombre que conocía la palabra de Dios y de quien se esperaba que viviera en consecuencia. A mí me resulta interesante que el mencionar su integridad a Dios como una razón por la cual debía ser preservado y liberado, eso era lo que hacía David. Él esperaba que Dios le hiciera justicia. No podría haberlo hecho si hubiera tenido una conciencia culpable. Pero a mí, con esto que tengo guardado, Señor, hazme justicia, pero con el guardado que tiene, ¿cómo? Cuando pecamos, podemos admitirlo y pedir perdón a Dios. Pero cuando hacemos cosas que están mal y ponemos excusas o las ignoramos totalmente, llegan a tener un gran peso en nuestra conciencia. Por eso el versículo dice que el que peca confiesa y se aparta. Y es importante que cada uno de nosotros haga todo lo que pueda en cada área de la vida. Dios espera que nos esforcemos por la excelencia porque Él es excelente.
Parte de ser una persona excelente es hacer siempre lo que les diga a las personas que hará. Incluso una afirmación como, te llamaré mañana, debería ser considerada como un compromiso que Dios espera que cumplamos. Por eso es que la Biblia habla de que nuestro sí sea sí y nuestro no, no. Dice Mateo capítulo 5, versículo 37. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa además proviene del maligno. Yo admiraba a una persona muchísimo. Realmente a esa persona, yo sé que me ve, a esa persona la admiraba mucho porque le preguntaba algo y decía sí, y si era no, decía no. Sí puedo, no puedo, pero últimamente se le olvidó eso. Hubo una época no demasiado lejana en el pasado en que la palabra de un hombre era su compromiso. Voy a hablarles de historia, jóvenes, escuchen. Representaba su honor dar la palabra, y no guardar la palabra dada era impensable. Cuando las personas hacían contratos de negocios, yo no sé si ustedes se acuerdan, el contrato que hizo Boaz, ¿recuerdan? ¿Cómo fue el contrato que hizo Boaz para casarse con Ruth? ¿Alguien ha leído eso? Pues sería interesante que lo leyeran. La viuda o la mujer abandonada en la época bíblica, si había un hombre rico que pudiera hacer cargo de ella, casarse con ella, pues la tomaba como esposa. Y si la mujer tenía parientes, él iba y hablaba con esos parientes, si había otro que quisiera casarse con ella. Y en el caso de Ruth, fue Boaz el que quiso hacer la negociación. Dijo, yo voy a averiguar primero si hay alguien interesado de la familia que esté interesado en ella, en casarse con Ruth. Recuerden a Ruth, que era viuda, vivía con su suegra. Y Boaz va a la puerta de la ciudad donde se reunían todos los comerciantes. En la puerta de la ciudad se reunían todos los hombres a comerciar, a hacer sus negocios, a hacer sus intercambios. Y él fue a la puerta de la ciudad a averiguar quién está interesado en Ruth. No, de la familia, pero yo tampoco. Bueno, entonces yo sí estoy interesado, me quiero casar con Ruth. Y para sellar ese compromiso se quitó esa sandalia, el zapato, el calzado, y lo puso en el piso, frente a los otros, en una señal de que se cerraba el negocio, de que cerraba el negocio. Así cerraban un negocio. Entonces, por supuesto que como los hombres que estaban, los negociantes estaban ahí, ellos entendían de qué estaba hablando. Estaba cerrando el negocio, estaba diciendo, yo me caso con ella. Si él se levanta, se pone la sandalia, se va y no se casa con ella, ¿qué había pasado? Había cumplido su palabra. Eso no sucedía. No. ¿Firmó algún contrato? ¿Se comprometió por Dios? No. Dio su palabra. Y así se vivía muchísimo. En este país aún se cree la palabra. Le voy a decir por qué sé eso. Porque yo soy refugiada y a mí me creyeron lo que dije. Aquí hay muchísima gente que entró con mentiras. Pero en este país le creen a usted todo lo que diga. ¿O no? Dígame que no. Ellos creen en su palabra todavía. Estoy hablándoles de más atrás. Cuando las personas hacían contratos de negocios, un contrato de 20 páginas que cubriera cada detalle imaginable no era necesario. No existían los contratos. Simplemente se llegaba a un acuerdo y se daban un apretón de manos. Así eran los negocios antes. Le daban la mano y decían, darle la mano al significado, le doy mi palabra de que esto se va a hacer. Yo alcancé a ver cómo mi mamá compró una casa y sin firmar los documentos en la notaría. Yo era una niña de unos 11 años. Nunca olvido esa negociación. Mi madre hizo esa negociación y habló con el Señor, tenía cita con el Señor.
Vimos la casa y mi mamá dijo, yo quiero comprar esta casa, yo puedo. Dijo, bueno, pues teníamos que hacer los documentos en la notaría, pero él dijo, pero voy a confiar en usted. Y le dio la mano, ya, esta casa es suya. Y le entregó las llaves. ¿Qué estaba pasando ahí? Estaba creyéndole la palabra a mi mamá. Y mi mamá estaba creyendo y hicieron la negociación. ¿Sabe cuándo hicieron los documentos? Ya vivíamos en la casa, cuando fueron a la notaría. Así era. No se había nada que hacer documentos, la gente cumplía su palabra. ¿Se imagina nosotros llegando con el camión lleno de cosas y el Señor diga, ¡ay no, ya se la vendí a otro! Y es sorprendente hasta dónde hemos caído. Ahora tenemos elaborados contratos e incluso si son rotos, con frecuencia descubrimos que no hay nada que podamos hacer al respecto. Hay gente que incumple contratos aún escritos. Me contaron esta historia y quiero relatársela a ustedes con respecto a esto. Una mujer dice que nosotros construimos y nos mudamos a una casa nueva hace unos 5 años. Iba a ser una comunidad con 165 casas y se hicieron muchas promesas con respecto a la buena comunidad que sería. Poco después de mudarnos a nuestra casa, algunos vecinos indignados nos informaron que el tanque de almacenamiento de agua para la comunidad tenía agua suficiente solo para 29 casas y no para las 165 que habían de ser construidas. De algún modo el dueño de la propiedad, los constructores, no habían pensado en el riesgo al construir el tanque. Debería haber sido un arreglo fácil, pero él cometió un error y debería haberlo corregido. Pero se negó a asumir la responsabilidad y se produjo una demanda contra él y contra la constructora. Después de todo, pues uno sí necesita agua. Nosotros, dice ella, habríamos estado dispuestos a hacer un pozo, pero las reglas de subdivisión no permitían que se instalasen pozos. Durante 4 años, 8 de los dueños, incluyéndonos a nosotros, hemos pagado abogados para que se ocupen de la situación, mientras que el hombre responsable ha puesto una excusa tras otra para asegurarse de que haya retrasos en nuestro sistema judicial. En mi opinión, ninguno de esos retrasos debería haberse otorgado. Sencillamente le deberían haber dicho que arreglase el problema sin demora. Sin embargo, ya que es común en la actualidad que las personas no cumplan con su palabra, no cumplan su palabra, eso no sucedió. Eso es común. Hace 100 años, una situación como esa no se habría escuchado. Pero en la actualidad, literalmente, cientos de miles de demandas se ponen para intentar conseguir que las personas hagan lo que prometieron hacer. Y eso es muy triste. Me gusta mucho ver películas británicas de la época victoriana. Todo el mundo tenía muy buenos modales. A mí me gustan las películas con eso. La gente tenía muy buenos modales. Y desde luego no ser un hombre o una mujer de palabra era impensable. Se llegaba hasta duelos. Se las películas me gusta para si se incumplía la palabra, entonces la persona que incumplía era retada a un duelo. Se citaban en un lugar, y ahí sí tenía que llegar. Y uno de las 2 personas terminaba muerta en el duelo. Y hemos recorrido un largo camino, y así ha sido, pero ¿hemos avanzado? Como nos gusta pensar, pues en realidad estamos en una peligrosa pendiente moral. Seguimos cayendo. Puede que tengamos problemas en nuestro mundo actualmente. Podríamos ser tentados a pensar que algo pequeño como hacer lo que decimos que haremos es mínimo comparado con el resto de nuestros problemas. Pero yo ruego no estar de acuerdo. Yo creo que una integridad disminuida es la fuente de muchos otros problemas graves. La integridad es uno de los fundamentos de vivir del modo en que Dios quiere que vivamos. No solo eso, sino que hace que nuestras vidas sean mucho menos complicadas. Tan solo piensen
No más aborrecer oír el teléfono sonar con alguien que tendrá que cumplir un compromiso que usted no cumplió. ¿Va a venir? Qué pena que le llamen a usted y digan, le estamos esperando, ¿va a venir? Integridad es ser honesto y hacer lo correcto en cada situación. No podemos lograr que otros hagan lo correcto, pero cada uno de nosotros es responsable ante Dios y ante nosotros mismos de hacer lo correcto. Nunca debemos ser el tipo de persona que dice, todo el mundo lo hace, pero si tampoco cumplió, ay, así que ¿cuál es el problema? Incluso si nadie, todo el mundo cumpliese su palabra, nosotros deberíamos cumplir la nuestra sencillamente porque eso es lo correcto. Aún hoy día hasta las relaciones, estoy hablando de relaciones sentimentales. Hablaba por ahí esta semana, no, pero es que le estoy escribiendo y me dejan visto. Relaciones por internet. Es que me dejan visto. Yo no entendía ese lenguaje, pero ya lo estoy entendiendo. Que uno habla y lo dejan en visto. O sea, uno no sabe si sí o si no, o qué va a pasar. Las relaciones hoy día no se terminan. No, ¿cómo le parece que quedan en continuará? Y entonces la chica queda esperando, pero ¿será que vuelve o no vuelve? He recibido consejería, he dado consejería sobre eso, por eso me atrevo a decirlo. Suena chistoso, pero no es chistoso porque la mujer está sufriendo. ¿Qué pasó? No sé, ya hace 2 meses que me dejan visto. ¿Pero qué pasó? ¿Pelearon? ¿Qué le dijo? ¿Le ofendió? ¿Le ofendió? No sé. Simplemente no me volvió a llamar, simplemente no volvió a decir nada. ¡Hello! Pues dígale, esto se acabó y punto. Pero ahí dejan la muchacha ahí en stand-by. ¿Será que tengo otra relación? Y si vuelve, y si le da por contestarme, si le da por mandarme un corazoncito, o un perrito con besitos. No, porque ahora sí es el amor virtual, ¿no? Mandan perritos con besitos, con corazoncitos. Entonces la muchacha, es que no me vuelve a pasar nada. Así, ni siquiera respetan eso. Hasta eso hemos llegado. No cortan una relación. Y es que va a haber, no sé cuándo vaya. No sé cuándo vaya. Voy a ver si puedo. Quiero hablarles de la enfermedad de la boca suelta. Porque también eso es pecado. Las personas con la enfermedad de la boca suelta son aquellas que dicen todo tipo de cosas, incluyendo hacer compromisos, sin pensar sinceramente lo que están diciendo. Les encanta hablar y lo hacen sin parar. Proverbios 4:24, acompáñenme. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Aleja de tu boca la perversidad, aparta de tus labios las palabras corruptas. Cuando decimos algo que en verdad no queremos decir, puede que eso sea algo pequeño para nosotros, pero ante los ojos de Dios no hemos dicho la verdad. Yo soy culpable de tener la enfermedad de la boca suelta, de haber sido corregida por Dios al respecto. Y es el modo en que aprendí la importancia de lo que estoy compartiéndoles hoy. Recuerdo en una ocasión haber dicho, por decir a una pareja que conocí en Florida, que deberían venir a Canadá, aquí donde yo vivo. Ay, ¿cuándo vienen a Canadá? ¿Cuándo vienen a Kitchener? Y vienen y se quedan, conocen la ciudad y está cerca de las cataratas y bla, bla, bla. Y vienen y conocen las cataratas. Y yo no volví a pensar en ello. Pero ellos lo recordaron. Y unos meses después llamaron para preguntar si podían llegar. Y mi primer pensamiento fue, tengo que encontrar una manera de librarme de esto.
porque lo último que quiero ahora es tener compañía. Les dije que les volvería a llamar y estaba ocupada preparando mi lista de excusas que tenía intención de darles cuando Dios me interrumpió el plan. El Señor trató conmigo muy seriamente acerca de la necesidad de cumplir mi palabra y de no decir cosas a la ligera en las que ni siquiera hubiera pensado de verdad. Él me mostró que tenía que decirles que vinieran y hacer lo que dije que haría y enseñarles la ciudad. Y Él me mostró que eso me enseñaría una lección y que en el futuro pensaría 2 veces antes de decir algo parecido a eso. Tocó y hospedarnos donde mi hermana, y esa familia me visitó y yo aprendí una lección. Pero no fue la última vez en que necesitaría que me recomendasen aprender la importancia de cumplir mi palabra. Intento tener cuidado, incluso cuando digo cosas como vamos a ponernos de acuerdo para almorzar juntos pronto. Sí, nos vemos a tomarnos un cafecito. Sí, le voy a llamar la próxima semana a que hablemos. Y la verdad es que con frecuencia decimos cosas como esas a las personas para librarnos de ellas. Y no tenemos intención alguna de verlas o llamarlas para ir a almorzar o tomar el café. Cuando haga un serio compromiso con Dios de hacer siempre lo que dice que hará, si es posible, tendrá mucho más cuidado con lo que dice. Un comentario sin intención fácilmente puede ser tomado como una promesa por parte de quien escucha. En una ocasión yo herí profundamente a una persona en una situación como esa. Le dije algo que ella se tomó como un compromiso a largo plazo. Y en ese momento yo pensé que ese sería el caso. Pero más adelante Dios me condujo en una dirección diferente. Y esta persona resultó herida. Me sentí muy mal por no haber actuado con más sabiduría y aprendió a decir, haremos esto a menos que Dios nos dirija en una dirección diferente. Si Dios quiere. Eso era lo que yo quería decir al hablar con ella, pero en realidad no lo dije. Nada me gusta menos que hacer daño a las personas y he aprendido que con frecuencia lo hago cuando tengo la enfermedad de la boca suelta. Y por eso, a veces, no, si Dios quiere, espere un momentico, no sé. Proverbios 10:19 dice, ¿lo tienen? El que mucho habla, mucho yerra. El que es sabio, refrena su lengua. Refrena su lengua. Hablar demasiado conduce al pecado. Si prudente y mantén la boca cerrada. Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Tremendo, ¿no? A esas alturas puede que usted esté pensando en muchas cosas que le ha dicho a las personas que haría y que nunca cumplió. Pero no vale de nada ser condenado. Pero sí le sugiero que si hay cosas que aún puede hacer, sería bueno que las haga. Si hay alguna cosa puede cumplir, cúmplala. Si no, al menos podría llamar y pedir perdón. Ay, estoy segura de que eso no suena muy emocionante, pero es lo correcto y es lo que debemos hacer. Si tomamos lo que la palabra de Dios dice sobre las palabras que decimos, entonces tendremos que tomar en serio este tema de mantener nuestra palabra. Podemos causarnos a nosotros mismos grandes problemas sencillamente por no ser fieles en esta área. Proverbios 13:3 dice, el que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Déjame ver otra versión. ¿Quién tiene otra versión? El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. ¡Wow! Los que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo. Me gusta pensar en la sabiduría como hacer ahora aquello con que estaré satisfecha más adelante. Hay que ser sabios.
tiene que ver mucho con el presente y con el futuro. ¿Usted quiere saber su futuro? Pues mire lo que dice hoy. ¿Cómo abre la boca? Eso significa que no puedo tomar decisiones emocionales, sino que debo pensar en cada acto antes de comprometerme. Hay que ser sabios para todo lo que hagamos. El sabio de corazón controla la boca. Proverbios 16:23. El sabio de corazón controla su boca. ¿Qué dice el suyo? 16:23. El corazón del sabio hace prudente a su boca y añade persuasión a sus labios. De una mente sabia provienen palabras sabias. Las palabras de los sabios son persuasivas. ¿Está permitiendo que la sabiduría controle su boca? ¿O solo habla y no presta mucha atención a lo que dice? A continuación hay algunas cosas de las que he recibido convicción, se las voy a relatar. Por medio de estas cosas he recibido convicción personalmente, o que alguien me ha dicho y he aprendido a no repetirlas. Si dice que irá para hacer trabajo voluntario en la iglesia, esto lo aprendí yo en la iglesia, no comprometerme si no iba a cumplir. Así que si dice que irá para hacer trabajo voluntario en la iglesia durante el día, acuda. Es fácil apuntarse, es fácil levantar la mano, pero para acudir es necesario algo más que palabras. Yo lo aprendí no solo en mí, sino en terceras personas. En la iglesia de Miami decían: hermanos, ¿quiénes vienen a limpiar la iglesia el sábado? Y se levantaban muchísimas manos. Y no llegaba sino el coordinador y yo. Y a veces el pastor me regañó porque yo dije que la gente era incumplida. Ay, hermana, pues si se carga no lo haga. Pero yo me refería a esto. Lastimosamente no tenía la autoridad de pastor, ni era líder aún para haber hecho. Con esa autoridad de pastor es que cuando uno se compromete, tiene que cumplir. Pero pues hubiera sido una falta de respeto haberle discutido al pastor. Pero yo me refería a eso, la gente no viene. Se levantan las manos para que el pastor viera hartas manos levantadas, se comprometió, pero no venían. Segundo, si confirma que estará en una recepción de boda, una fiesta de nacimiento de un bebé o otro tipo de fiesta, asegúrese de ir o llame y cancele su reserva si no puede asistir. Si usted no va a ir a la recepción a la que le invitaron, cancele. Las personas que hacen la fiesta piden comida basándose en su compromiso. Y no es una muestra de integridad el que no le importe que desperdicien su dinero. Es una falta de respeto con las personas y les están perdiendo dinero. Ellos pagan por cada plato. Si le dice a alguien que le llamará, hágalo. Si le dice a alguien que le enviará algo, asegúrese de enviarlo. Ay, me olvidé. Bueno, pues me olvidé, es una buena excusa. Pero deberíamos tomar precauciones para no olvidarnos. Pague sus facturas cuando diga que las pagará. Y si por alguna razón no puede hacerlo, entonces llame y realice las gestiones oportunas. Una vez oí una estadística que decía que las iglesias son peores que nadie con respecto a no pagar sus facturas. Esa es la fama que tenemos. Este es un terrible ejemplo para el mundo. Desde luego que no todas las iglesias son así, pero ni siquiera una debería serlo. Ustedes no saben cómo me toca a mí, en colombiano, saltar matones. ¿Ustedes se acuerdan de ese dicho? Saltar matones. Ustedes no saben cuántos huevos me toca a mí destapar para tapar, para pagar, para cubrir. Por eso, porque en mi memoria vive eso de que las iglesias no cumplen, las iglesias no pagan a tiempo, las iglesias no son cumplidas, y eso a mí me aterra. Si se ha comprometido para algún evento, no cancele, solo porque tenga una mejor oferta. Sí. Cumplir su palabra debería ser más importante que una oportunidad mejor.
no me tomen a mal, yo no le guardo rencor a la persona, pero jamás se me irá de mi memoria. Porque me dijo, si había algo que yo valoraba en esa persona, murió ese día, murió. Cuando ofreció su casa para un taller del maestro. Y llegamos y ni siquiera nos abrieron la puerta. Es que ni siquiera estuvo, y yo le preguntaba a María, que era la que coordinaba, decía, María, pero usted le avisaron, o sea, no, a mí no me dijeron nada. ¿Usted está segura, María? Ni siquiera nos abrieron la puerta, es que ni siquiera la llamaron a ella para decirle, no vamos a estar, no le vamos a prestar la casa. No, si es que no nos prestaran la casa, si es que les llevábamos bendición. Sí, nosotros somos bendición, claro que sí, yo soy bendición a donde voy. Y llevar el taller del maestro era una más grande bendición. ¿O no? ¿No hubo casas bendecidas? Por eso ese día, para mí, esa persona murió. Si quedaba algún pedacito que yo le veía, nada. De verdad. Si usted es el dueño de una empresa o tiene autoridad en su empresa y le dice a un empleado que recibirá un ascenso en un año, entonces asegúrese de cumplirlo antes de que termine el año. No, voy a mirar a ver si le aumenta, voy a mirar a ver si le asciende. Y si permite un retraso de 3 meses, puede que eso no signifique nada para usted, pero probablemente el empleado esté sentado al borde de su silla esperando sus noticias. Haga lo que quisiera usted que hicieran por usted. Si se compromete a terminar un proyecto en cierta fecha, entonces termínelo. Realmente yo admiro muchísimo a una persona. Trabaja incansablemente. Y yo creía que era por amor al dinero. Y no. Esa persona trabaja incansablemente por cumplir. Pero a esta hora ya debe estar trabajando esa persona. Pero yo sé que ve los videos. Pero yo creía que esa persona de verdad creía, y no, es por cumplir. No, es que hoy me fui a trabajar, domingo, por supuesto, trabajo los domingos años. No, hoy me fui porque yo tenía que terminar ese trabajo para empezar otro, por supuesto. Pero es para cumplir. Y yo creía que era amor al dinero, perdón. Esto sí, si nos comprometemos a terminar un proyecto en cierta fecha, entonces terminémoslo. Pero si por alguna razón es imposible hacerlo, entonces llame antes de que llegue la fecha tope prometida y pida una ampliación de la fecha. Duré 3 meses, parte de julio a agosto y a septiembre, pasando en el bus, viendo, hay un lugar, una fábrica, el lugar estaba desocupado y lo estaban reparando, y pasa en el bus, cuando vi en julio a unos hombres en el techo y estaban, pues por supuesto que sé que estaban impermeabilizando, estaban arreglando el techo, los vi trabajando. Ya no los vi trabajando, pero habían dejado cosas de trabajo, se veían bultos, se veía una carretilla, desde la avenida, desde la 401 se veía. Les digo, empezando septiembre, los vi trabajando de nuevo. Y yo que no soy la dueña, yo no soy la que les pago, yo pensé, pero ¿y? Todo ese tiempo se demoraron para arreglar ese techo. No, mucho tiempo que no trabajaron, no los veía, vi las cosas ahí. Y yo pensaba, ¿y cuándo irán a terminar de reparar ese techo? Finalmente parece que lo repararon. Los últimos días que trabajaron pusieron el aviso, como era el nombre de la compañía. Me lo aprendí, yo creo que esa compañía nunca la recomiendo. Todo ese tiempo se tomaron para impermeabilizar un techo, eso se hace, yo sé eso, yo sé, porque yo tuve una empresa de eso en Colombia. Impermeabilizar un techo plano, eso se hace en un día, y con el tiempo en verano, que si hubieran demorado mucho,
pura semana. Y eso. Pero así es la gente. No cumplen los contratos. Quizá yo me puse a pensar que a lo mejor fue que les dejaron botados, los anteriores les dejaron botado el trabajo, tuvieron que contratar a otros para que terminaran el trabajo. Porque así es. Porque la gente no cumple la palabra. Nunca le diga a sus hijos que hará algo que después no haga, a menos que tenga una buena razón y les explique con detalle. Si no hacemos lo que decimos a nuestros hijos que haremos, entonces poco podremos esperar de que ellos sean veraces con nosotros. Todas estas cosas son en realidad solamente sentido común. Pero veo que el sentido común ya no es muy común entre nosotros. ¿Le ha dicho alguna vez a alguien que haría algo y cuando ve de nuevo a esa persona se siente incómodo y pone excusas? Puede evitar esa molestia practicando sabiduría, pensando antes de hablar y guardando su boca. Ay, no, ahí viene fulano y yo no le... Ay, yo le dije que le iba a traer... Ay, Proverbios 21:23. El que refrena su boca y su lengua se libra de muchas angustias. Mantenga su boca cerrada, frene su lengua y no se va a meter en problemas. Pero entonces, ¿qué hacemos? Pues, está bien decir no. Es preferible decir no a comprometernos. Pero es que hay temor a decir no a las personas. Y ese temor es una de las razones por las que nos comprometemos. Nos comprometemos a cosas que después no hacemos, no cumplimos. Es cierto que todo aquel que hace una petición quiere oír sí. Todo el mundo quiere oír que digamos sí. Pero todos sabemos que eso sencillamente no es posible. Yo prefiero que alguien esté infeliz conmigo porque le dije que no, en lugar de que se sienta infeliz porque dije sí y no le cumpla la palabra. Por eso cierro. Un pastor muy conocido me dijo que con frecuencia hay personas de su congregación que le preguntan si pueden almorzar con él la semana siguiente. Es el domingo y él se para en la puerta a despedir a la gente, entre la gente, pastor, ¿podemos almorzar esta semana? Y él les dice que no. Entonces la gente se molesta, a la gente no le gusta que le diga que no. Después les explica que no le es posible almorzar con todos los miembros de su congregación y cumplir con sus obligaciones como pastor. Entonces la pasaría al gordo un almuerzo. Pero les asegura que hay personas muy calificadas que pueden satisfacer cualquier necesidad que ellos puedan tener. No, pero si quiere que vaya fulano de tal y almuerce con ustedes, un miembro de la iglesia. Este pastor me dijo que ha descubierto que cuando las personas quieren genuinamente ayuda, no tiene que ser el pastor quien les ayude, ni que almuerce con él, sino que simplemente quieren que el pastor les preste atención. Entonces frecuentemente se ofenden. Muchas personas no tienen la valentía de decir no. No quieren herir los sentimientos de otras personas o hacerles enojar y por eso dicen sí, sin tener intención de cumplirlo, o ponen excusas que no estén basadas en la verdad. Deberíamos seguir la dirección del Espíritu Santo y decir no cuando creamos que eso es lo que debemos hacer y decir sí solamente cuando creamos que eso es lo que debemos hacer. Somos responsables de ser obedientes a Dios y no de querer hacer feliz a todo el mundo haciendo lo que ellos quieren que hagamos. Esta fue una lección difícil de aprender para mí. Pero si no lo hubiera aprendido no podría estar en el ministerio actualmente. Me habría agotado mentalmente, emocionalmente y físicamente intentando hacer todas las cosas que las demás personas pensaban que yo debía hacer. Por eso hay gente que no me quiere, porque yo les he dicho que no. Con mucha frecuencia cuando hay personas que nos piden que hagamos cosas, no están pensando en el impacto que su petición tiene
sobre nosotros. Sencillamente quieren que hagamos algo por ellos. Y hasta ahí llegan sus pensamientos. Es bueno hacer cosas por otras personas e intentar hacerlas felices, pero si sentimos que nunca tenemos permiso para decir no, eso puede ser desastroso. Póngase de pie. Con esta enseñanza, mis hermanos, les estoy dando permiso para decir no. Dios ya le ha dado permiso. Pero en caso de que no los haya visto en su palabra, usted no haya leído la palabra y no haya leído ese versículo que dice que su sí sea sí y su no no, le confirmo, está bien decir no. Es preferible decir no a quedar mal. Ya basta con que muchos cristianos se han comprometido y no han cumplido, han dicho sí cuando deberían decir no. Amén. Así que vamos a orar y terminamos. Necesitamos madurar con la boca. Necesitamos madurar nuestra boca. Estamos fallando con la boca. Y de nada nos sirve decir que somos cristianos si nos comportamos como los que no son cristianos. Hay gente que no tiene a Cristo, pero que es mucho más madura, mucho más responsable con la boca que nosotros que tenemos a Cristo. Por eso que no nos dé miedo, no nos dé temor decir no. Esto es preferible decir no a comprometernos y a lastimar a alguien. Me llamó mucho la atención cuando el Señor me ministró esta madrugada sobre las relaciones. No las están cortando, no están diciendo hasta aquí llegamos. Los millennials no están diciendo esto se acabó, coja su camino y yo cojo el mío. No, están dejando el stand-by la gente. Yo sé, la muchacha queda ahí esperando ¿y qué haré? ¿Cuándo volverá? ¿Y si salgo con ese chico y él no me ha dicho nada? ¿Qué pasa? Alguien que vino a administración, una chica cubana, muy simpática, y me dijo esto que suena feo, les va a sonar muy feo, pero es la realidad. Dice, parecen perros, orinan su territorio para que nadie se lo toque. Y wow, y sí, parecen animales. Me pareció muy duro lo que ella dijo, pero es verdad. Esto ya aquí me pertenece y nadie lo toca. Y entonces, en mi país hay un dicho, ni rajan ni prestan el hacha. Si ya no tienen nada con esa chica, terminen. Si ya no tienen una relación, una amistad, córtenla, pero díganlo, denle seguridad, que su sí sea sí, su no, no. No les dé temor a decir no. No, nadie les va a obligar. Aprendan, muchachos.